Está con nosotros el doctor Ramiro García, abogado de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Doctor García, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, para empezar, recordemos lo que indicó el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, la semana pasada sobre el reclamo de la Federación acerca de la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dispone la compra de renuncias obligatorias. Veamos. Durante una hora el presidente Pazmiño leyó un complejísimo análisis del problema hasta concluir que las demandas no caben aquí. En este caso la Procuraduría General tiene la obligación y la facultad de pronunciarse de manera vinculante y obligatoria. A ver, doctor, ¿qué ocurrió la semana pasada? Ya hay una propuesta, lo discutió la Corte en su última sesión. ¿Cuál es la decisión que se ha tomado al respecto? ¿Y qué valor tiene esta opinión personal del doctor Pazmiño? Bueno, decisión institucional no hay, decisión de la Corte no existe. Tan es así que el día miércoles se nos ha llamado a una audiencia ante el Pleno de la Corte Constitucional justamente para exponer nuestros argumentos sobre este tema. Pero sobre este borrador de informe, de que esto debe ir a la Procuraduría o al Tribunal de la Contencioso Administrativo. A mí me cuesta creer, la verdad, y no quiero pensar que la Corte Constitucional vaya a pronunciarse en ese sentido. Sería una barbaridad. Esto implicaría que la Corte, como un órgano máximo de control constitucional e intérprete último de la Constitución, ha roto el último dique de defensa de los derechos fundamentales en el Ecuador. Es decir, se ha manejado, al parecer, en la Corte Constitucional se maneja dos grupos de argumentos. El primero, que la demanda no tendría el suficiente sustento como para ser aceptado. Sobre esto hay que decir que no existe una demanda, existen tres demandas, una más fundamentada que la otra. Por lo tanto, este argumento es un argumento mentiroso. Pero adicionalmente, así esto fuera así, usted sabe perfectamente que por aplicación del principio iura novit curia, el juez, más aún el juez constitucional, está obligado a analizar desde todo el derecho el punto que se pone a su consideración. El otro aspecto, la otra argumentación, que entiendo un poco a eso, es a donde se iba la opinión del señor presidente de la Corte Constitucional, es que este no es un tema de discusión constitucional, sino infraconstitucional. Es decir, que esto se trataría de una controversia, digamos así, de una contradicción entre un reglamento y una ley. Este argumento tampoco es válido, tampoco es presentable, porque de hecho el artículo 425 de la Constitución establece la jerarquía, el orden jerárquico de las normas. Y una afectación a ese orden jerárquico ya de por sí es un tema constitucional. Pero más todavía cuando a través de esa afectación se vulnera directamente derechos constitucionales como la libertad y trabajo. Claro, a ver, vamos a ver esto de la vulneración de los derechos. Porque el ministro de Relaciones Laborales varias veces ha pretendido justificar el contrasentido jurídico y gramatical de que las renuncias por definición solo son voluntarias y nunca obligatorias, señalando que esto es una compra. Recordemos lo que dice al respecto del ministro. En el artículo 47 dice casos de cesación definitiva, literal A, por renuncia voluntaria formalmente presentada. De acuerdo, un acto voluntario que se aplica al literal K. Lo que estamos aplicando es el literal que usted lo acaba de leer. El K. Y mencionar que es el K, que es por compra de renuncias con indemnización. Esa es la facultad que tiene la administración para comprar la renuncia de una persona. Obligatoria, pues, pero dice compra de renuncia. Es una compra, pues no es una venta. A ver, ¿tiene algún sentido esto? ¿Puede haber una compra sin venta o una compra sin la aceptación voluntaria del tenedor de lo que se compra? Vea, doctor Pidalgote, al ministro Espinosa le podemos acusar de un montón de cosas menos del delito de inteligencia. Primero, el trabajo no es un objeto, no es una mercancía. El trabajo es un derecho y los derechos no se compran, primera cosa. Segundo, hablar de renuncia obligatoria es un atentado contra la lógica, es una contradicción en términos. La renuncia como acto jurídico conlleva de forma inmanente, consustancial, un elemento de voluntad libre e informada. Es decir, yo para renunciar tengo que hacerlo libre e informadamente, porque la renuncia es el acto libre de desenrolarse voluntariamente de una institución. Por lo tanto, esto es como el matrimonio. El matrimonio como un acto jurídico también debe ser voluntario y libre. Hablar de una renuncia obligatoria es como hablar de un matrimonio obligatorio, así de ilegítimo, así de inconstitucional. Ahora, pero esto de la compra, la naturaleza jurídica es la compra-venta, o sea, si usted dice que yo compro, quiere decir que usted puede coger algo y se lo lleva y simplemente deja el billete ahí y se va. Bajo ese mismo ¿qué valor tiene una compra? Eso ya sería que una expropiación, una incautación. Pero peor que eso todavía, es una mercantilización del trabajo, una reificación del trabajador, una cosificación del trabajador. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ministro Espinosa? ¿Qué es lo que ha dicho? Además, ese es el argumento, ha sido el discurso tradicional de las derechas acá en el Ecuador.
el hacer del trabajo una mercancía susceptible de ser comprada y ser vendida. En este caso no se está comprando el trabajo, porque el trabajo no se puede vender, el trabajo es un derecho que ilegítimamente, inconstitucionalmente está siendo vulnerado, está siendo afectado por parte de este decreto 813, que no solamente contraviene la ley, vuelvo y repito, este no es un problema de contradicción entre un reglamento y una ley, este es un problema de una norma que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, en este caso una norma reglamentaria, que vulnera directamente derechos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son exactamente los derechos fundamentales que se vulneran y que están garantizados por la Constitución de la República, en este caso particular, vuelvo y repito, el derecho al trabajo? Primero y sobre todo el derecho a la libertad, porque la renuncia conlleva un elemento de libertad inmanente. Y a través de esa violación del derecho a la libertad, por supuesto, y directamente el derecho al trabajo, que además se lo viola de manera burda, de manera sesga, yo diría que hasta de manera corrupta. ¿Por qué? Porque se estigmatiza a las personas, diciendo que se los está desenrolando por incompetentes, por incapaces, por mediocres, por corruptos, sin que exista un solo procedimiento iniciado, sin que exista una sola imputación, sin que se permita a estas personas ejercer su derecho a la defensa, sin respetar ninguna garantía. Además hay otra cosa, que cuando existen esos casos de ineptitud, de indolencia, de corrupción, la propia ley señala una serie de casos y de procesos, y que no hay compra, no hay indemnización, porque la compra implica una indemnización. Si son mediocres, si son incompetentes, apliquen la ley, inicien los procedimientos con todas las garantías, denles posibilidad que se defiendan y échenlos sin un centavo. ¿Por qué se tiene que pagar a funcionarios corruptos? Pero, un momentito, si usted me está diciendo que soy corrupto, que un funcionario es corrupto, pruébelo, demuéstrelo. Pero aquí hay otro asunto también interesante. El gobierno dice, en efecto, dice el ministro, existen esas disposiciones, pero lamentablemente no las podemos aplicar porque hay jueces corruptos y entonces estamos imposibilitados de aplicarlas. Entonces, ¿qué validez tiene este argumento? Entonces, ese es un reconocimiento propio de incompetencia de parte del ministro. Un ministro que usted ve, bueno, estamos presenciando un declive ético jurídico, yo creo que de toda la estructura gubernamental. El Ministerio de Relaciones Laborales no es una excepción. Y mire usted que está, por ejemplo, ahora se ha apostado a los criterios panoptistas del siglo XIX, de Jeremy Bentham, pero con estructuras tecnológicas del siglo XXI. Me refiero a poner cámaras, video, el vigilar y castigar que magistralmente analiza Michel Foucault en su obra. A eso es lo que ha apostado como política gubernamental laboral el gobierno. Al vigilar, al castigar, a la política de desenrolamiento obligatoria, abusiva, arbitraria, bajo la supuesta forma de compra, de renuncia. A mí me compran la renuncia si es que yo la quiero vender. Es decir, el sofisma en este caso implica el considerar que... Bueno, y así se hacía en la larga noche neoliberal, como dice Correa. Digamos, hubo un plan de compra de renuncia, pero ya queremos despertarnos. Usted ve que el discurso gubernamental de ahora está en las antípodas del discurso gubernamental de hace 4 años. Es decir, el discurso de defensa de los derechos humanos, de defensa de las garantías con que inició este gobierno ha sido reemplazado ahora por el discurso del vigilar y castigar, por el discurso de la seguridad ciudadana, por el discurso de las derechas. Y eso resulta triste. Ahora ya ideológicamente no podemos identificar el discurso laboral, aquí hay un asunto importante. Se dictó una constitución que en esos términos es más avanzada que las anteriores, que establece una serie de garantías que son de directa aplicación, cosa que no había antes, que no es necesario derogar leyes, por ejemplo, para aplicarlas. Sí, no, bueno, había la aplicación directa en el artículo 18 de la Constitución del 98 también. Pero a lo que vamos, el gran reto de este gobierno fue, una vez promulgada la Constitución de 2008, el lograr que la praxis pública, que la praxis gubernamental vaya acorde y no en contravía de la Constitución. Pero 4 años después casi, o 3 años y medio después, vemos que pasa exactamente lo contrario. Grupos vulnerados nuevamente a sus derechos, valga la redundancia. Mire, al principio del gobierno, los detractores del gobierno eran las derechas, eran los grupos empresariales, los defensores de la seguridad ciudadana. Ahora los detractores del gobierno son los grupos de izquierda, los movimientos indígenas, los grupos laborales, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que es un momentito, en términos futbolísticos, ya que ayer tuvimos la final, de parar la bola y alzar a ver antes de hacer el siguiente pase. Yo creo que ya es un momento de... Pero hablando de derechos humanos, justamente la Constitución establece también una jerarquización y dice que cuando los instrumentos internacionales reconocen derechos más favorables que la Constitución, estos prevalecen sobre la Constitución. En este caso específico, ¿hay algunos instrumentos, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo? Todas las decisiones de la OIT en esta materia. Es decir, si hay algo que no se discute en materia laboral, que muchas cosas se discuten, pero si hay algo que no se discute, primero, que el trabajo no es una mercancía, sino un derecho, y un derecho fundamental, primera cosa. Segundo,
que la posibilidad de desarrollamiento voluntario, llamada renuncia, que una persona renuncie, tiene que ser libre, voluntaria e informada, no puede ser impuesta. No hay laboralista en este mundo, no hay constitucionalista en este mundo, que creo que se atreva a defender el que una renuncia obligada, impuesta, pueda ser constitucional. Por eso yo me niego a pensar, yo todavía confío en que los señores jueces de la Corte Constitucional actúen dentro de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, dentro de la Constitución, dentro de la propia ley y sobre todo en respeto de su propio nombre. Porque yo creo que ya hay un momento en que el jurista tiene que sentarse un poquito y pensar en qué es lo que estoy dejando. Bueno, pero esto tiene 5 meses que se tramita. Ajá. ¿Qué es lo que va a ocurrir el miércoles? Tengo entendido, es la audiencia. ¿Qué va a pasar después de la audiencia? Bueno, ¿cuáles son los escenarios que podrían surgir? En la audiencia las partes expondremos nuestros argumentos ante el Pleno de la Corte Constitucional y luego el Pleno de la Corte Constitucional tiene que tomar una decisión. ¿Qué esperamos? Porque además este es un tema obvio. Ojo, si este no es un tema constitucional, ¿cuál es un tema constitucional? Porque yo podría sacarle a usted por lo menos 50 decisiones de la Corte Constitucional sobre temas que evidentemente afectan menos al núcleo duro de la Constitución que este. O sea, que ustedes esperan una resolución el miércoles. Bueno, no, el miércoles tenemos la audiencia. Esperamos que después del miércoles, ojalá no se tome mucho tiempo, la Corte Constitucional actúe, pero actúe independientemente, actúe dentro de la Constitución. Actúe dentro de la institucionalidad, dentro de la legitimidad del Estado, porque el momento, vuelvo y repito, que el máximo órgano de control constitucional, que el intérprete último de la Constitución, deja de proteger derechos fundamentales, entonces ya no nos queda. O sea, ahí sí es bajar la puerta y apagar la luz, ¿no? Doctor, gracias por su participación en Contacto Directo.